Puro. Sí, así es. Las mañanas solemos tener libres. Ah, qué bien. Ya. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces, ¿sí? En honor al tiempo. Entonces, la doctora Lidia me pidió para que yo encare con ustedes el síndrome febril, fiebre y síndrome febril. No sé si todos me conocen, yo soy la doctora Beatriz Paredes, soy infectóloga, me dedico a específicamente a los pacientes que tienen inmunodeficiencias. Estoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este, en el consultorio de inmunodeficiencias, también estoy por la sala de pediatría y ahora por la pandemia también estoy en la terapia del IPS y todas las terapias de los privados, viendo las infecciones sobreagregadas. Entonces, básicamente ese es mi trabajo y entonces vamos a hacer hincapié a este tema que la doctora me pidió que encare con ustedes. Bueno, esperen que un ratito que no me está, ahí está. La fiebre, son varias las bibliografías y los artículos que yo revisé en cuanto al síndrome febril y la fiebre en sí propiamente dicha, y son varias definiciones también que yo les voy a estar hablando. Entonces, tradicionalmente, la fiebre se consideraba a la temperatura corporal, o sea que se considera tradicionalmente que la temperatura corporal normal es de 37 grados centígrados. La temperatura corporal media es de 36,8 más menos 0,4 grados centígrados. Tenemos que saber que existe una disminución de la temperatura a la mañana, a las 6 de la mañana por el ritmo circadiano, y un aumento a las 6 de la tarde. Entonces, con esta definición podríamos definir que la temperatura máxima a las 6 de la mañana es 37,2 y a las 6 de la tarde es 37,7. Tener en cuenta esto a la hora de definir o de catalogar un paciente como fiebre. Entonces, conocer bien las variaciones fisiológicas de acuerdo al ritmo circadiano y luego definir lo que es la fiebre para nosotros. Entonces, partiendo de estos criterios, la fiebre podría definirse como una temperatura superior a 37,2 por la mañana y superior a 37,7 por la tarde. Entonces, esta es una definición, pero en la práctica clínica nosotros definimos como una temperatura axilar mayor a 38 y oral por encima de 38 en cualquier momento del día. También existen definiciones que toman como aumento en varias oportunidades por encima de 38, pero la definición más clara es el aumento de la temperatura corporal que generalmente se realiza debajo de la axila por encima de 38 grados en cualquier momento del día. Entonces, hay muchísimas definiciones que ustedes van a encontrar. Tienen que conocer los cambios fisiológicos que se producen con la temperatura normal y también saber lo que en la práctica clínica se lleva a cabo. Entonces, por encima de 38 grados en cualquier momento del día. La fiebre se puede presentar como un síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas, como un síntoma que le aqueja al paciente y por lo cual acude a la consulta, y también como un signo que el paciente no sabía que estaba febril, pero cuando acude a la consulta nosotros catalogamos y encontramos que el paciente se encuentra febril. Entonces el síndrome febril, la fiebre ya sabemos lo que significa, y el síndrome febril es el conjunto de signos y síntomas cuyas etiologías a la vez son muy variadas. La mayoría de los casos son infecciosas, es por eso que nosotros como infectólogos, nuestro síntoma principal y cuyo motivo de consulta más frecuente suele ser la fiebre.
Entonces debemos de conocer el mecanismo fisiopatológico de la fiebre. Entonces, nosotros tenemos varios activadores. Estos pueden ser infecciosos, no infecciosos, pueden ser medicamentosos, incluso puede ser una actividad física exacerbada. También pueden actuar como activadores. Estos activadores actúan sobre determinadas células del cuerpo, específicamente los monocitos y los macrófagos, que liberan varias sustancias pirógenas endógenas, como principalmente es la interleucina 1 y también la interleucina 6. Son los predictores más importantes como factores pirógenos endógenos que pueden producir la activación del hipotálamo, que hace que a su vez esto genere prostaglandinas, y las prostaglandinas se encargan de la regulación del termostato a nivel del hipotálamo. Y consecuentemente toda esta cascada produce la fiebre. Ahí traje una imagen también para que no se olviden de dónde se coloca dónde se encuentra localizada esta glándula, que es el hipotálamo. Entonces, junto con el tálamo, una de las partes de la estructura cerebral, como ustedes habían manejado en anatomía, saben que conforman el diencéfalo. Esta se encuentra en el centro del encéfalo, por debajo de la corteza cerebral, y por encima del tronco encefálico. Entonces, como ustedes ven en la imagen, esta lucecita es el hipotálamo, que es el lugar de activación de la fiebre, con todas las cascadas que habíamos visto anteriormente. Bueno, también básicamente tenemos que conocer varios tipos de termómetros. El que descubrió el termómetro, haciendo un poquito de historia, es Galileo Galilei. En los años 80 fue el que descubrió los termómetros, que anteriormente el primer termómetro descubierto era de vidrio, con una base ancha, que se colocaba cabeza para abajo y se colocaba en una mezcla de agua y alcohol. Y con la temperatura, eso hacía que aumente el calor de ese recipiente de vidrio, y con eso secundariamente se medía la temperatura. Entonces, así comenzó la medición de la temperatura. En un principio al termómetro se le llamaba termostato, porque este aparato no solo se utilizaba para tomar la temperatura corporal, sino también se utilizaba para tomar la temperatura ambiental, que hasta hoy en día se utiliza. Debemos de hablar de dos tipos principales de termómetro: el digital y el de magnesio, el de mercurio. Nosotros el que más utilizamos por la practicidad y por la exactitud es el termómetro de mercurio. Como ustedes saben, el mercurio es un metal que se infla con el calor, se infla con el calor. Entonces, es por eso que se eleva la temperatura con el aumento de la temperatura corporal. Es mucho más específico que el termómetro digital, que puede tener algunas variaciones. Cualquier pregunta que tengan, chicos, me paran y hablamos. En cuanto a la termometría, que se trata de la medición de la temperatura, como mejor sitio para aplicar el termómetro debemos de saber nosotros como médicos qué es la axila. Y en relación con la temperatura de establecemos varias relaciones, porque tenemos varios lugares donde podemos tomar la temperatura. La axilar, a una temperatura de 36,6 grados Celsius, las relaciones son la oral, con una temperatura axilar de 36,6, la relación oral es 37,1. También saber que la temperatura oral se relaciona directamente con la temperatura central. Con la relación de 36,6 axilar también podemos ver la rectal, la relación es 37,2, el pliegue inguinal 36,9 y la vaginal 37,3.
Saber también que las infecciones en áreas locales aumentan la temperatura. Por ejemplo, una infección vaginal, por ejemplo, puede aumentar, por supuesto, la temperatura vaginal sin que específicamente esta se trate de una fiebre realmente dicha. Solamente está aumentado porque hay una infección local. Así como también la temperatura rectal puede aumentar, por ejemplo, en un proceso inflamatorio apendicular y sin que necesariamente se trate de una fiebre. Solamente por contigüidad puede aumentar la temperatura rectal. En ese caso hay que correlacionar con la temperatura axilar o la oral. En cuanto la fiebre tiene varias clasificaciones. Nosotros podemos hablar según la intensidad, según el patrón de presentación de la fiebre y según el tiempo de evolución también. Son las clasificaciones básicamente que deben conocer de la fiebre. Entonces, también, como yo les había mencionado, cuando hablamos de definición de fiebre, hay muchas definiciones. Yo les voy a pasar todos los artículos, les voy a pasar todas las bibliografías que yo investigué. Entonces, según la intensidad, lo más difícil de conseguir un intermedio es también la febrícula. La febrícula nosotros, vulgarmente hablando, tomamos como una temperatura corporal por encima de 37,5 hasta 37,9. Cuando alcanzamos los 38, hablamos de fiebre en la práctica clínica cotidiana. Pero algunas bibliografías ya hablan de una febrícula incluso por encima de 37,2. Pero nosotros vamos a quedar lo que solemos realizar en la práctica clínica. La febrícula para nosotros es por encima de 37,5 hasta 37,9. En cuanto a las graduaciones de la fiebre, una fiebre moderada, el límite está hasta 39. Una fiebre alta de 39,5 a 40. Una fiebre muy alta cuando la elevación aparece hasta los 41 grados. Y por encima de los 41 grados, cuyo fisiopatología no es compatible con la vida, se le conoce como hiperpirexia o fiebre hiperpirética. Me olvidé de colocar también en la diapositiva, pero también tenemos que saber cuando hay una disminución brusca de la temperatura corporal normal, estamos frente a una hipotermia y generalmente la hipotermia se considera por debajo de 35 grados Celsius. Bueno, entonces resumiendo hasta aquí, en cuanto a la graduación, nosotros podemos hablar de varias variaciones de la temperatura. A su vez, la variación de la temperatura podemos hablar de un aumento o una disminución. Aumento tenemos la fiebre y la hipertermia. Y en cuanto a la disminución, hablamos de la hipotermia. En cuanto a los agentes pirógenos, son sustancias que producen fiebre y como habíamos mencionado anteriormente, los pirógenos pueden ser exógenos y endógenos. Los pirógenos exógenos son bacterias, virus, también pueden ser medicamentos y ejercicios físicos extenuantes. Los pirógenos exógenos son todo lo que son ajenos al huésped, mientras que los endógenos son producidos por el huésped, en respuesta generalmente a los activadores, que son desencadenados a su vez por una inflamación o por una infección. El ejemplo clásico de ahora son los patógenos, como estamos en pandemia, virales, tanto el COVID como el dengue también. En cuanto a los pirógenos exógenos, dividiendo nuevamente, podemos hablar de las bacterias y sus exotoxinas, de los virus, de los hongos, espiroquetas, protozoarios, reacciones inmunológicas, antígenos, anticuerpos. También podemos tener fiebre ante una necrosis de tejidos, disturbios hormonales y medicamentosos también. Todos estos pueden comportarse como pirógenos exógenos. En cuanto a los pirógenos endógenos, vimos que son desencadenados por la activación de células del huésped. Entonces, los principales pirógenos endógenos son la interleucina 1 y la interleucina 6, que son secretados por los monocitos y los macrófagos. También el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma son los principales pirógenos endógenos. A su vez,
Los más específicos y los más frecuentes y los primeros en aparecer son las interleucinas 1 y 6. Entonces, los pirógenos exógenos actúan sobre todo estimulando las células del huésped para que sinteticen los pirógenos endógenos. Y a su vez, los endógenos son polipéptidos elaborados por distintas células del huésped, formados localmente o en todo el organismo. Estos a su vez penetran la circulación y consecuentemente producen fiebre, actuando sobre nuestro centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. Entonces nosotros vimos ya hasta ahora la clasificación de la fiebre. Según la graduación, hablamos de los mecanismos desencadenantes y ahora vamos a clasificarla según la temporalidad. Según la temporalidad, tenemos en aquella que aparece de forma aguda, es la que no supera los 15 días de evolución. Como principal ejemplo tenemos los cuadros infecciosos. Por el momento que estamos pasando, las infecciones respiratorias también son muy frecuentes, específicamente en la época de verano, las infecciones de piel y partes blandas. Y también durante todo el año podemos encontrar como infección frecuente también la de las vías urinarias. Generalmente, saber que la fiebre aguda tiende a ser mucho más alta en el horario vespertino. En cuanto a la fiebre prolongada, es aquella que sobrepasa los 15 días. Y como tercera clasificación, según la temporalidad, tenemos la fiebre de origen desconocido, que específicamente requiere 3 criterios para catalogarla como fiebre de origen desconocido, las cuales son que debe de durar más de 3 semanas, tenemos que constatar una temperatura mayor a 38,3 en por lo menos 3 ocasiones. Entonces, tiene que ser una temperatura constatada por un personal de blanco, porque también se encuentra la fiebre ficticia. Es la que el paciente viene y refiere que presenta una fiebre, pero que nosotros no constatamos durante la consulta o en las consultas. Y como tercer criterio para catalogar una fiebre de origen desconocido es la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico luego de una semana que el paciente se encontró internado. En cuanto a las etiologías de la fiebre, en primer lugar tenemos las causas infecciosas. En cuanto a segunda etiología, clasificando de forma así brusca, tenemos las neoplasias, pensar en las neoplasias y en las enfermedades inflamatorias sistémicas. Y en tercer lugar tenemos otras, fiebre por fármacos, los traumatismos, infarto de miocardio, tromboembolia pulmonar y ejercicios físicos extenuantes, disturbios hormonales también pueden catalogarse como otras en cuanto a las etiologías de la fiebre. Entonces, 3 grupos: causas infecciosas y causas no infecciosas. En cuanto a las causas no infecciosas, enfermedades inflamatorias, neoplasias y otras, fármacos, traumatismos, infarto de miocardio, tromboembolismo pulmonar y ejercicios físicos extenuantes. Entonces, una vez más vamos a sintetizar. Según la duración, tenemos entonces en las causas agudas, menos de 15 días, prolongada más de 15 días, y fiebre de origen desconocido, que a su vez tenemos 3 criterios. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos criterios o por separado me dicen? A ver si entendieron la clase. O si no entendieron nada, me voy a quedar triste. Uno de esos criterios me parece que tiene que ver con de 3 semanas. Muy bien. ¿Y otros? Eso también creo que tenían que ir por encima de 3 por lo menos 3 veces. Y Constatado por un personal de blanco, no se olviden. Y después, por último, que por más de que esté internado, por más de una semana, no se encuentra la causa de la fiebre.
El nombre es fiebre de origen desconocido. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a otra clasificación, tenemos según la temporalidad, según la graduación, y ahora tenemos según el patrón de presentación. Entonces, según el patrón de presentación, tenemos tres tipos de fiebre: intermitente, la fiebre continua, la fiebre remitente y la fiebre recurrente. Entonces, les voy a mostrar con dibujos para que no se olviden. Ustedes, durante las prácticas, van a ir viendo la hoja, la primera hoja, la famosa primera hoja, que va a ser, ustedes van a ser los dueños y señores del internado. Y también van a ver la hoja térmica, que se encuentra en la primera hoja. Esta hoja térmica tenemos dividido en dos ejes. Sería el X, tenemos la temperatura de graduación, y el Y sería los días de interpretación, los días de presentación. Entonces, ¿qué es el patrón? El patrón está definido por la variación diaria de la temperatura corporal. Mínimo en temperatura no es la misma a pesar de que se quiere normal todos los días. Siempre la graduación es más o menos 4 por día y anteriormente. En cuanto a la primera clasificación, según el patrón, la forma intermitente, también van a marchar por la forma cética, porque es muy característica. La definición y la presentación de la siguiente forma: las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Entonces, ustedes ven la flechita, tenemos la base, que es la temperatura normal, 37, 36, 37, por encima del 38 había hablado que es fiebre. Entonces, el primer día cómo se comporta: la temperatura del paciente baja y vemos que el segundo día la temperatura del paciente va aumentando paulatinamente, llegando a 39 grados, pero esta temperatura va bajando nuevamente, haciéndose normal. Entonces son elevaciones en punta o en pico con una base de normalidad. Entonces, picos de temperatura como base de normalidad durante el día. Tenemos temperatura en 39 y algunos puntos 39,2 más o menos, pero la característica es que durante el día siempre vuelve a la temperatura normal. Entonces, como ustedes ven, son las fiebres en picos, muy característico de los procesos infecciosos tipo abscesos. Entonces, los abscesos, la tuberculosis y algunos tumores de los ganglios como los linfomas también tienen como característica esta forma de elevación de la temperatura, que es la fiebre intermitente. La otra clasificación según el patrón de presentación es la fiebre continua o sostenida. ¿Cuál es la característica? Que no presenta variaciones mayores de 0,6 grados Celsius en el día. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos la base normal, que es 37 grados, y el aumento de temperatura hasta 39, pero como ustedes ven, no sale del cuadrito, que es 1 grado. Entonces no sale, no hay variaciones superiores a 0,6 grados centígrados. A diferencia del tipo de patrón remitente, en la cual la temperatura se mantiene por encima de 1 grado centígrados. Entonces los dos son fiebres con patrón continuo. La duración no es mayor a 0,6 grados centígrados. Como ustedes ven, siempre se mantiene en el cuadrito de 1 grado Celsius. En cambio, en el tipo de patrón remitente, la temperatura supera el cuadrito o 1 grado Celsius. Y por último, el recurrente. ¿Cuál es la característica?
Es una fiebre que puede ser, como habíamos visto, puede ser intermitente, puede ser continua o puede ser remitente. Pero ¿cuál es la característica? Que con uno o más días sin fiebre vuelve a reaparecer. Entonces, como ustedes ven, este es el tipo recurrente continua y este es el tipo recurrente en picos o el tipo absceso que habíamos visto. Entonces, el paciente hace un día de fiebre y permanece otro día febril. El siguiente día vuelve a hacer otra vez fiebre y aquí permanece un poquito más de un día y medio prácticamente sin fiebre. Entonces, esta es la fiebre en picos o intermitente y esta es la fiebre recurrente en picos y esta es la fiebre recurrente continua. También puede ser recurrente remitente, que sobrepasa los 1 grado Celsius. La continua no sobrepasa los 0,6 grados Celsius. En cuanto a la presentación clínica, como habíamos visto anteriormente, hablamos de síntomas y hablamos de signos. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente refiere al tener fiebre? Generalmente los pacientes que tienen fiebre están con mucho malestar general, están decaídos, tienen una sensación de frío que puede alternar con sensación de calor. Esto puede acompañarse de sudoración profusa. Además puede existir cefalea, palpitaciones, sensación de sed, boca seca, una anorexia, el paciente no quiere comer, no quiere consumir ni siquiera líquidos, está somnoliento, hay un dolor a la palpación cutánea, dolores articulares e incluso una fotofobia. El paciente solicita que se apague la luz durante la evaluación clínica. Y en cuanto a los signos que nosotros podemos encontrar, es que el paciente ingresa a la consulta médica con una facies rubicunda, una piel sudorosa y los ojos se encuentran brillantes. La temperatura axilar en condición de reposo sobre 37,5 ya puede dar para aparecer taquicardia, polipnea. También nosotros podemos observar una lengua saburral, una piel seca y unas mucosas secas también. Y a pesar de que el paciente no presenta una cardiopatía, podemos auscultar un soplo sistólico. Esto generalmente es por la turbulencia de la sangre que la fiebre también puede desencadenar. Y los grados del soplo sistólico pueden ser variadas. Grado 2, grado 3, hasta grado 4. Es por eso que al paciente con fiebre no se le puede catalogar como cardiópata. Hay que esperar que descienda la temperatura corporal y allí nuevamente auscultar y ver si persiste el soplo o no. Tener en cuenta que en los pacientes inmunodeprimidos, ¿cuáles son los pacientes inmunodeprimidos? Los diabéticos, aquellos pacientes que reciben tratamientos con quimioterápicos, aquellos pacientes que portan la infección con VIH, ellos son pacientes inmunodeprimidos y generalmente no existe fiebre o una temperatura de 37,5, para ellos ya es muy grave. Este es un esquema diagnóstico para que tengamos en cuenta a la hora de la evaluación de un paciente con fiebre. Entonces, en primer lugar, hay que procurar de identificar el foco de infección o el foco de la fiebre durante un examen físico y una historia clínica bien detallada. Saber cuál es la causa. Ya podemos identificar en un 80 a 90% con una silla, un bolígrafo y una hoja. Sentarse al lado del paciente, hablar con el paciente, preguntar todos los datos que nos pueden ayudar, no olvidarse de los momentos epidemiológicos. Por ejemplo, ahora estamos viviendo pandemia de COVID y epidemias de dengue. Entonces, no olvidar las enfermedades infecciosas pandémicas o endémicas. Entonces, identificar el foco evidente del examen físico,
Si identificamos el foco, es súper fácil porque ahí tratamos la enfermedad de origen. Y a su vez ver si se resuelve con el tratamiento remitiendo la fiebre o no hay resolución, la fiebre se presenta como, en vez de aguda, ya pasa a ser prolongada. Y nos vamos al brazo de realizar estudios complementarios. Generalmente se inicia con un hemograma, con una orina, el cultivo de la orina, una radiografía de tórax y un panel viral. Entonces, si no conocemos el foco de infección o es dudoso al examen físico o ya habíamos tratado, pero aún así no se resuelve la fiebre, se hace prolongada, entonces en ese caso realizamos los estudios complementarios iniciales. Si los estudios complementarios en alguno de ellos da algo positivo, entonces identificamos la patología y tratamos. Pero si no encontramos la causa de la fiebre, entonces vamos a los estudios complementarios de segunda línea. ¿Cuáles son? Cultivos, hemocultivo, punción lumbar, estudio inmunológico y otros estudios de imágenes. Ya habíamos hecho radiografía de tórax, pero allí entran otros tipos de radiografía, como radiografía de abdomen, una ecografía, una tomografía, un barrido tomográfico. También, si todo esto sale negativo, nos vamos a los estudios complementarios de tercera línea, donde entran las biopsias, la centellografía y otros estudios que son mucho más específicos, como la endoscopía digestiva alta y la endoscopía digestiva baja o colonoscopía también. Y bueno, entonces, cortito, conciso, es lo que yo quería compartir con ustedes, pero hablamos 1 hora sin darnos cuenta. Pasó muy rápido el tiempo. Entonces, yo voy a cerrar la presentación y vamos a quedarnos, si tienen alguna pregunta, algo que ustedes quieran, no entendieron bien, que podamos repetir. Pueden prender sus micrófonos. Creo que todo claro, profe. Bueno, Por mi parte, todo claro. yo les voy a mandar también algunas preguntitas para que ustedes vayan respondiendo para ver si entendieron la clase, ¿sí? Pueden enviarle a la autora o que les sirva para el examen para que puedan repasar un poquito también con eso. La clase entonces yo le voy a mandar a Gilberto para que pueda compartir con ustedes. Si no tienen preguntas, entonces les dejo yo que descansen. Está bien, doctora, gracias. Está bien, doctora. Gracias, doctora. Ustedes. Gracias, doctora.